Hola chicos, chicas de internet, vamos a hablar sobre comedia pura, Pure Comedy, el nuevo disco de Fire and Misty. Más Fire and Misty, Josh Tillman, el Justin Timberlake de Fleet Foxes, por así decirlo. Meme, maestro de la comedia. Y este es su tercer álbum, Pure Comedy. Después de sacar I Love You Honey Bear y Pure Fun. Y es un disco bastante denso y es una experiencia. Y empezamos con esto, Max. Pensamientos iniciales. Bueno, y yo siento que solo George Tillman haría una balada de 6 minutos para empezar, hablando sobre la realidad, no sé, distópica de la humanidad y todo, o sea, la realidad en los lentes en los ojos de Tillman, en el cual, qué sé yo, pone a los gobernantes como payasos, critica muchas cosas, entre la religión hasta, no sé, todo su acontecer en un día normal o en la vida de él. Entonces siento que aborda temas muy interesantes, que poco a poco los vamos a ir ahí hablando, pero sí es un muy buen disco. Estamos hablando ahora de que es un disco muy difícil, un disco muy difícil de hacer después del I Love You Honey Bear, que fue un buen disco donde cuenta todo desde que el día que conoció a su esposa hasta qué sé yo, el corazón de ese matrimonio, ¿verdad? Y donde él prácticamente le confiesa a todo el mundo de que es el amor de su vida y todo lo demás. Entonces estamos hablando que es muy difícil, pues fue un disco muy significativo para él y muy denso. Y entonces la respuesta era, ¿qué va a hacer ahora? Digamos, mi idea era que Fire Young Misty no debió haber sacado un disco tan rápido. Yo, siendo Tillman, me hubiera, no sé, dado un buen descanso, un buen momento, pero no sé. Este disco no es fácil. Al principio uno empieza y piensa tal vez va a ser como un ride por ahí, pero ya como desde esa primera pieza lo agarra uno y es como uff, ya vi que no es algo tan fácil de digerir como digamos tal vez el pasado sí se sentía así, era como un confite súper rico y este es como un Alka-Seltzer. Eso es interesante porque, como estaba mencionando, los álbumes, bueno, especialmente esos últimos dos de Fire and Misty, son casi una extensión de la persona pública de Josh Tillman. Entonces, casi como antes de entrar al disco per se, como, ¿qué es Josh Tillman en la cultura popular, digamos? Que de hecho, eso mismo, como que a veces uno dice, puta, ¿está hablando en serio? Es algo, o sea, como que es difícil de tomárselo en serio en algunas cosas, porque ya sea son muy extremistas tal vez en los ojos de nosotros o de otra gente, pero para Fire Young Misty simplemente la verdad, ¿verdad? Entonces sí, es una buena forma tal vez de empezar a definir quién es George Tillman y qué ha hecho, y qué trata de hacer con este disco, ¿verdad? Sí, él es demasiado un reflejo. Él no podría existir en ninguna otra época de la historia excepto esta, mae. Es realmente un reflejo fuerte de la hora, mae. Entonces, y es esta vara de que también es una discusión grandísima que se puede tener de cómo ya el artista mediado es parte de su propio arte. O sea, este mae es el claro ejemplo de que ya lo que sabemos de él es demasiado importante para entender cómo se compone su obra. Y mae, y qué complicado, es que en serio, este disco es muy complicado, mae trata en serio de la condición humana, pero desde una vista muy por fuera a veces, entonces es como... Sí, desde que haya conocido a su esposa en Tinder, digamos, como hasta la viralidad de sus fotos en Instagram, creo que toda la persona de Josh Tillman va como hasta esta ironía, digamos, este self-awareness que se expone en su lírica, digamos, que estamos hablando de Pure Comedy, digamos, el inicio, que es la base conceptual del disco, como el mundo está yendo a la mierda
pero puedo reírme al respecto, digamos. Puedo encontrarles la comedia negra, oscura, hecha ficha, pero al final de cuentas sí es parte de la vara. Sí, y digamos, él lo usa como... Es vacilón porque si antes usaba nada más el amor o simplemente su vida personal para seducir a los oyentes, ahora está usando la religión, el mismo amor, pero también la política y otros factores, hasta las mismas drogas, como para tal vez conectar con los oyentes y que los oyentes lleguen a llegar a conectarse con esos temas, ¿verdad? Pero sí siento que es un disco donde hay mucha variedad, cada canción es como su propio tema, su propio mundo, y, y después de un disco conceptual como de nuevo, como lo mencioné, como I Love You Honeybear, es difícil de asimilar. Sin embargo, tiene sus buenas cosas a nivel musical. Sí, tal vez una ausencia que a nosotros nos gustó mucho fue que el Honey Bear había esos tintes electrónicos y esas sonidos que simplemente como que ponían a Tillman como alguien que estaba evolucionando en su propio sonido, en su propia carrera musical. Recordemos que Tillman viene de ser, o sea, lo primero, inició como el baterista de Fleet Foxes. Entonces, no sé, evolucionar de un simple baterista a lo que es hoy, hace un proceso muy, que realmente hay que destacar y que ha triunfado, ¿verdad? Digo, y con este disco también otra vez que estamos hablando, es que, digamos, si bien conceptualmente es un avance fuerte en su persona, su ser artista y su arte, musicalmente no se siente un avance tan grande como desde el disco pasado. Eso es interesante porque sí, I Love You Honeybear de fijo es un disco más upbeat, digamos, un disco más alegre, como se dijo perfectamente, se siente como un confite. Pero creo que esto tiene que ver un poco con el contenido del disco, digamos, claramente, con la conceptualidad. Obvio. Pure Comedy es mucho más gloomy, es mucho más una visión depresiva, y por eso, en esencia, la mayoría de las piezas son baladas de piano. Me toma mucho como de los momentos más solemnes, quizás como de Bruce Springsteen, de toda esta tradición americana. De Elliott Smith hasta De Elliott Smith un poco. Full Elliott. Sí. Pero Como de Elliott Smith, pero en Tinder. sí, y ya entrando con las temáticas del disco, la segunda pieza, Total Entertainment Forever, que es una de mis canciones favoritas del disco, por esto mismo que es Tillman retomando esta visión que había explorado un poco en Born in the USA y en Holy Shit sobre la decadencia cultural, digamos, como esa frase inicial cuando habla de culiar con Taylor Swift por Oculus Rift, o sea, es en esencia el humor de Tillman hecho una línea. Y Muy bueno. y tener esta genialidad, digamos, como de poder reírse de lo hecho picha la cultura, sigue pareciendo como destacado conceptualmente. Bueno, otros temas exploran esta misma idea después en el disco. To Wildly Different Perspective me parece un tema interesante porque dentro de la canción él contrasta como lo hecho picha que para él es los conservadores, pero al mismo tiempo no evita criticar al liberalismo, digamos. Y de todas las personas que pueden decir esto, Josh Tillman, digamos, Sí. que casi nadie le está diciendo. Entonces es realmente interesante. No sé Sí, qué. sí, es muy interesante, pero a mí lo que me pasó fue que, digamos, por este desapego que hay tal vez con la música, con lo que dijo, es como que está bien, la música es apropiada para los temas que están tocando, pero no llevan como la misma línea, como que no sentimos que la música lleve hacia algo más que sí nos está llevando la narrativa. Entonces por ahí es donde yo siento que la figura de narrador de él es lo que yo siento que no es lo que me está ayudando, porque siento que se está abstrayendo hasta un poco, como diciendo todas estas varas, y no queda él tan presente. Entonces en momentos a mí me hizo sentirme un toque alienado, y hasta como decir, como di, el mae también, ya el mae quiere ser rock. A mí realmente me llama la atención la estructura del disco, porque son 13 canciones y por ahí en la mitad, la canción 6, que es Living in LA, 13 son 13 minutos. Entonces, para mí es un muy, muy, ¿cómo es?
tiene un propósito, y ahí algo está diciendo ahí Fire Young Mist, digamos. Para mí esa canción es una gran, ni no sé, la epopeya central del disco. Me da risa lo que dice, digamos, porque es como un tinte autobiográfico del mae, que dice, I used to like this guy, but this new shit makes me want to die. Entonces, como más o menos como poniéndose en la piel de un fan, y hablando desde otra persona. Es que a eso voy. Tillman como que te habla de la parte de él como artista, pero también te habla desde otras perspectivas, y eso es lo interesante, y yo creo que ese tema como eje central llega a marcar de cierta forma lo que para mí es un gran disco, ¿verdad? No tan bueno. Yo lo pondría abajo del Fear Fun y abajo del I Love You Honey Bear, pero eso ya es otro tema, sí, aparte, pero simplemente son discos, los tres son discos muy diferentes en todo, en sonido, en todo, pero más obviamente en temática, ¿verdad? Ah, sí, 100%, y yo creo que este disco son los discos que requieren tiempo de digerirlo, ¿no? O sea, va a llevar unos años y la gente lo va a ver como sacó 2 discos muy tuanis que fueron accesibles y la gente los pudo retirar en su momento, y este fue el disco del mae que sacó, que es largo y que la gente después dice, mae, muy bueno, pero complicado, o sea, como que no se puede agarrar como ahora, como yo siento que este disco es como que escucharlo como continuamente algunas veces en los próximos años. Sí. Yo creo que uno lo va a agarrar todavía mejor. Sí. Pero sí, me parece particularmente interesante el contexto en el que sale este disco, Pure Comedy, en el que la figura artística, Fire Young Mist, se tiene como todo este backlash, como un poco cierto sector como de la población que consume su música, y que el mal lo apropia dentro de la narrativa del disco, digamos, temas como Ballad of a Dying Man o como A Bigger Paperback, los que él explora como este fasato, esta construcción de su persona que tiene, digamos, como este ser hater, digamos, esta persona que se mete a su feet antes de morirse, o que, bueno, o en A Bigger Paperback, en donde dice como, madre, y al final de cuentas todo esto es una mentira, o sea, todo es una construcción para su entretenimiento y vale picha. Y en cuanto a esto y a la musicalidad, que no es un tema que hemos tocado, que me parece como, si bien en esencia son baladas de piano y como ustedes dijeron, no experimenta con estos elementos electrónicos que fue en True Affection, creo que los elementos orquestrales que mete son novedosos, sobre todo en Total Entertainment Forever, en Living in LA hasta el final, digamos, y en temas como So I'm Growing Old y en Magic Mountain, que también es otro de mis temas favoritos. Y también los coros que hay en la de 13 minutos son increíbles también. Pero sí, no sé, musicalmente. Sí, yo creo que sí, por ahí ese rate de la orquestación sí es novedoso, más como a pesar de ser nuevo, no se siente ajeno, como pudo haber estado en los últimos 2 discos, y uno diría, ok, por ahí hay una línea que yo puedo seguir. Entonces por ahí, digamos, como no es algo que me sorprende particularmente, como que yo siento que es algo que él podría llegar con facilidad. Entonces por ahí a mí me dio eso, de que no lo sentí tan novedoso por ya asociarlo mentalmente muy rápido con la obra del maestro. Yo creo que yo lo simplifico con 2 cosas. El falsete de Tillman es inapelable. O sea, creo que es uno de los... O sea, la voz es uno de los puntos altos del disco. Y otra cosa es que creo que es importante que Tillman no está preocupado en hacer un hit ahí. O sea, creo que lo que menos le importa a él es cuántos... Bueno, digo yo, no sé. Todo parece que no importa cuántos discos va a vender, qué se va a hablar de su disco. Lo que quiere hacer es hacer un statement y ponerlo ahí. Y más que todo, entonces, en mi opinión, el disco termina siendo como un estado de ánimo de él en cierto momento, en cierto espacio. Y todo lo demás para él es simplemente ganancia o lo que sea, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo en que es un estado de conciencia y que
el disfrute del disco, más que en los lanzamientos anteriores, va a depender mucho de qué tanto uno le entre a esta temática, digamos. Sobre todo el último tema, que para mencionarlo, en 20 Years or So, cuando el mae... es como un resumen temático del álbum, si uno puede pensarlo, digamos, cuando me habla como, mae, en 20 años va a ser viejo y nada va a importar, ya mi carrera probablemente está acabada, pero... y el mundo va a estar en la picha, pero va a escuchar esta pieza de Talking Heads y va a estar bien, mae. Es como esta confirmación del absurdismo, Sí. que a pesar de que es una ideología, digamos, que siempre ha estado, digamos, no muchos artistas se atreven como a abordarla de esta manera y tan constantemente en un material, digamos. Sí, lo único fue que yo no le creí al final al mae. Yo no dije como, yo no sé si usted va a estar bien, la verdad. Me ha dicho varas muy hechas picha todo el disco. Siento que por ahí tal vez usted no esté bien en 20 años, mae. Sí. Pero bueno, y no sé, finalizando, en mi opinión, el Pure Comedy logra captar buenos momentos musicales. Simplemente, en mi opinión, los temas que llega a abordar son muy densos y como decía Gao, o sea, a veces hay que, no sé, va a tomar mucho tiempo en personalizarse, en personificar esos mismos temas en uno mismo, ¿verdad? Y es un disco que toma mucho tiempo. Entonces, de aquí, aparentemente, lo único que podemos decir es que en mi opinión, es un disco destacado, pero sin embargo tiene un gran potencial para ser un disco esencial, pero depende qué tanto tiempo uno lo llegue a analizar y qué tanto tiempo después uno llegue a sentirlo, ¿verdad? Gabriel. Es un disco, concuerdo. Todo lo que dijo en realidad es como lo que yo iba a decir, ma. En serio, sí podría ser mejor, pero son aspectos ahí como nada más de pulirlos todavía más. Pero es un disco muy bueno y que yo quiero revisitar mucho más adelante, como después ponerme a escuchar y decir como, hey, ese era el estado de las cosas. Sí, definitivamente es un momento importante, no solo como en el momento de la carrera de Josh Stillman, sino como lo que está representando en su disco, como lo que está pasando en el mundo, es muy actual, muy vigente, y por eso mismo creo que va a como trascender el contexto, y como están diciendo ustedes, digamos, con el tiempo quizás se aprecia un poco mejor, pero por lo que es en el momento, sí creo que musicalmente incorpora elementos interesantes, y conceptualmente es quizás su trabajo más ambicioso, y por la gran parte, quizás no totalmente, pero por la gran parte cumple, y por eso yo diría que también es un álbum destacado. Entonces, ¿todo bien? Yeah, comedia pura, ríanse, nos vemos en 20 años. Chao. Vamos a estar muertos.